noches a todos, disculpando un poquito el retraso por el inicio de la sesión. Está con nosotros el licenciado José Antonio Almazán, todos lo conocen, es un activista, sindicalista y también con una gran actividad política. Y el día de hoy nos acompaña pues ante los acontecimientos que están sucediendo, represivos y las manifestaciones sociales que nos están brotando por todo el país. Nos va a dar su opinión, dando un contexto global, enrolando todo esto dentro precisamente de las crisis que nos ocasiona con este neoliberalismo, las reformas estructurales y esta respuesta popular. Entonces les damos la bienvenida y agradecemos mucho su presencia. Para no tener malos entendidos, perdón, compañera Laura, no soy licenciado, primero. Sí los aprecio, pero en realidad yo fui un estudiante de ciencias políticas que truncó su recepción de título en virtud del movimiento del 68. O sea, pasé todas las materias, presenté mi tesis y ahí interrumpí todo. Recordando un poco a Álvarez Garín, ese día nacimos y ese día resolvimos luchar hasta morir. Esa iba a ser nuestra forma de muerte. Y estamos en eso. Entonces, muy probablemente regrese yo a la escuela, ¿no? Para que me den el papelito. Pero no es el momento, ¿no? El momento es de lucha, el momento es de hacer el mayor esfuerzo, de entregar lo mucho o poco que tengamos, porque uno nada más mira el periódico y lo estamos mirando desde hace buen tiempo, pero ahora las cosas se han puesto muy críticas. Lo que está en juego es el futuro de nuestro mundo. Lo que está en juego, y ese es de lo que venía yo a conversar con ustedes, a platicar, ¿no? Les agradezco que escuchen mi opinión, pero fundamentalmente vengo a intercambiar puntos de vista y a avanzar en esa necesidad que tenemos todos de ponernos de acuerdo entre todos. Peña Nieto hizo un cálculo político, pero a partir de lo que él controla. Controla el poder judicial, controla el poder legislativo y por supuesto controla el ejecutivo. Vivimos en un país que se considera de presidencialismo. Eso es México. Y él hizo todos sus cálculos para finalmente alcanzar el sueño de la oligarquía, de la nueva y de la vieja oligarquía, de la oligarquía que está ligada a los residuos del porfiriato y de la nueva oligarquía que se ha formado al amparo del regreso de los neoliberales con Salinas de Gortari para acá. Y él finalmente es impuesto por esa oligarquía mediante un fraude electoral en 2 ocasiones, negándole el triunfo a López Obrador, lo que revela un hecho de fondo. Hay un enorme descontento social que se ha generado en las últimas décadas, por lo menos en las últimas 3 décadas. Y ese descontento es un descontento que toma diversas expresiones, que se expresa de múltiples formas, a veces en hechos a nivel nacional, en otros a nivel regional, estatal, local, pero que ha sido la constante del México, por lo menos de la llegada del llamado Grupo Compacto, que encabezó Salinas de Gortari, ¿sí? Y con él ese proyecto de la vieja y de la nueva oligarquía. Una oligarquía que nunca compartió, digamos, esa contradicción que se expresa en la Constitución de 1917, que para un sector era simplemente el cambio del poder político y que para un sector que se expresó a través de los diputados llamados jacobinos de la Constitución del 17 era la intención de forjar un proyecto de nación que visualizara la justicia,
que visualizara las demandas populares. Hablo básicamente del 123 y del 27 constitucional. Y ese sector de la oligarquía que en aquel entonces se expresó a través de esa figura de Venustiano Carranza, el ala burguesa de la Constitución, no quería esos cambios sociales, no quería que se proyectara a nivel de lo que iba a ser la Constitución con el Congreso Constituyente, que inicia sus trabajos con la elección de diputados en diciembre y se va integrando para comienzos de enero. ¿Por qué me remonto a ese tiempo? Porque es, en mi opinión, la mejor forma de ver lo que estamos viviendo en el momento. Es decir, la historia no es una colección de hechos, de fechas, de datos. La historia es un presente que seguimos viviendo. Entre ese sector que fue derrotado, pero que mantuvo poder económico y que buscó por diversas vías irse expresando, tal vez la más conocida sea el Partido Acción Nacional, que nace en circunstancias históricas ligadas a un rechazo de ese pequeño sector, ¿no?, de acaudalados, de oligarcas, ¿no?, que buscó el poder político a partir de esa fecha. ¿En contra de qué? En contra de la mayor expresión de esos principios nacionalistas revolucionarios con la expropiación del petróleo. Entonces, hay que intentar analizar los hechos con una mirada más de fondo de lo que ha sido la lucha de clases en México en las últimas décadas. Peña Nieto hizo un cálculo a partir del poder, es decir, a partir de la certeza que tenía y que tiene un control del más del 50% que se requiere para hacer cambios en leyes secundarias, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Y que tenía y que tiene un control suficiente para imponer los 2/3 que se requieren para desarrollar reformas a la Constitución. Es decir, estamos hablando ahí ya de una alianza histórica entre ese PRI que abandonó las velas del nacionalismo y que tiene una alianza estratégica de fondo, de largo plazo, con el Partido Acción Nacional. Y por supuesto también un sector del PRD que en el desarrollo de esta lucha pasaron de ser dirigentes en movilizaciones sociales a una perspectiva de buscar el poder mediante la vía político-electoral y que han generado una serie de intereses, de forma y modo de vida que les impide estructuralmente entender y situarse en el marco del proceso de lucha de clases actual en nuestro país. Pero ellos hicieron el cálculo, es decir, es un cálculo que se asienta en hechos de los últimos años, a través de los fraudes electorales, a través de la represión, a través del control, manipulación y mediatización de los movimientos sociales, sí, por supuesto, haciendo uso de recursos económicos, pero no solo, ¿sí? Y su cálculo era de que aprobadas las reformas estructurales, el conjunto de las reformas estructurales, pero fundamentalmente la que mayor interés representa para la oligarquía y los intereses del Imperio del Norte, sin petróleo y electricidad, lo demás era simplemente administrar los hechos, administrar al país para ir asentando con estabilidad el modelo privatizador que va a terminar por entregar el petróleo y la electricidad al capital privado y a los intereses del imperio si no hacemos para evitar. Entonces, ese fue el cálculo. Y lo que estamos viendo actualmente es una irrupción muy fuerte, muy acentuada, muy álgida de ese descontento social, que además no va a parar en los hechos que actualmente concitan nuestra mayor atención. Estoy hablando de la represión, masacre en Tatlaya y, por supuesto,
la masacre, ¿no?, vil, el asesinato vil de los normalistas de Guerrero. Junto con ellos uno ve el panorama cuando uno asiste a reuniones, a actos públicos, y estamos hablando de decenas de movimientos sociales y de nuevos movimientos sociales que están apareciendo sobre todo en el campo, sobre todo al interior de la República, y que tiene que ver con todos los asuntos ligados a la llegada de esos conglomerados canadienses, etcétera, para la extracción del oro y de la plata en nuestro país. Como si estuviéramos en la época porfiriana. Y todo esto, que además escuchaba yo al compañero abordar este tema, todo esto es la situación en la que nos estamos moviendo. Aquí la gran pregunta, y es parte de la discusión que traigo con ustedes, es cómo movernos y con qué perspectivas en el marco de un descontento social cada vez más agudo, cada vez más desarrollado, cada vez más a escala nacional. Y aquí entramos a la discusión. En mi visión del porvenir, por supuesto que está Morena. Morena es el mayor movimiento social de las últimas décadas. Muchas luchas regionales, locales, nacionales confluyeron para la formación de Morena. No solamente ahí hay viejos personajes nacionalistas, también hay corrientes socialistas, revolucionarias a su interior, pero en mi opinión, bajo la comprensión clara de que el país requiere pasar por todo ese momento para llegar a los cambios sociales profundos en México. Hay decenas, hay muchos movimientos a nivel nacional. El mayor problema que enfrentamos es la localización de cada una de estas luchas. En muchos casos, luchas aisladas, o luchas que ven en su horizonte una solución parcial a su conflicto. Otras organizaciones sociales, y hablo y ubico entre ellas al ESME, con proyectos, por ejemplo, de formación de una nueva central de trabajadores, con proyectos de una organización política independiente de los trabajadores y del pueblo explotado, pero la gran problemática para todo ese conjunto de movimientos, y por supuesto comenzando con el más importante de ellos, que es Morena, es la visualización de la urgente y necesaria unidad de todas las luchas. Aquí distingo lo que es el aspecto político electoral de lo que es el ámbito propio de las luchas sociales. Pero en este terreno de la unidad de todas las luchas es importante dar pasos muy concretos hacia lo que en teoría se llama un frente unido, un frente de acción, un frente a partir de las demandas que diversos sectores sociales han venido levantando en los últimos años. Y el otro tema tiene que ver con el horizonte de ese frente unido, el horizonte de ese conjunto de luchas sociales, que en mi opinión obligadamente tiene que pasar, ¿sí?, por la prueba político-electoral. En mi visión del desarrollo de la lucha de clases en México, no veo otra alternativa en el corto y mediano plazo que agotar la vía político-electoral. El gran reto en este punto de Morena y de quienes pueden caminar al lado de Morena como aliados es entender la grave situación que está viviendo nuestro país y hacer el mayor de los esfuerzos por lograrles arrebatar el poder por la vía político-electoral. Si esto no rinde frutos, y no hablo del 2015, en donde por supuesto Morena va a irrumpir y va a colocar una posición para romper la trilogía del PAN, del PRI y del PRD. Hablo del 2018. Y me parece que es muy importante visualizar ese escenario en el marco de las luchas actuales que estamos viviendo. Es decir, dar toda la solidaridad a los movimientos,
hacer propuestas que marquen una vía de unidad en la acción, de unidad de las demandas que se están levantando, y por supuesto la vía de mediano plazo, que sería la vía político-electoral. Este es el punto. Espero haber hecho una exposición precisa, pero mi mayor interés, por supuesto, está en la discusión que aquí podamos generar. Muchas gracias. Empezamos la discusión y la opinión, si alguien tiene... A ver, Ángeles. Sí, yo le preguntaría, dada la situación que estamos viviendo ahorita, ¿cree que lleguemos al 2018? Si ahorita igual el movimiento del licenciado López Obrador no está dando la capacitación ni la formación política, únicamente se están yendo a lo electoral. Si nos vamos a la historia, ¿qué fue lo que vimos con Chile? Quitaron al presidente Pinochet porque el pueblo no fue suficiente para defender eso. Lo que hicieron en Ecuador. El pueblo no está pues para eso. Una muestra que yo vi, la que tuvimos cuando hicimos el plantón ahí en el cerco al Senado, las personas no fuimos suficientes. Se necesita, yo creo, sí la unión, pero aquí todos quieren ser protagonistas, todos quieren ser el principal. Nadie se quiere pues unir, ¿sí? Si no se ven las cosas pues raros, yo aquí soy el bueno y se hace lo que yo digo, y si no, pues ya no le entro, no agarro mis canicas y me voy. Entonces es una situación difícil, porque vemos ahorita, yo veo lo que nos ha enseñado también Cuba, a pesar de que es más chica, pero ¿cuántos años tiene luchando contra este régimen neoliberal? Entonces aquí yo siento que todavía los mexicanos pues tenemos que hacer eso. Y yo me apego mucho a lo que dice Einstein, haciendo lo mismo vamos a obtener lo mismo. Ya tuvimos una gran traición en el PRD, que no le importaron sus muertos, que no le importó nada, y ahorita se entrega pues amoroso al PRI. Y nos estamos olvidando de los otros partidos satélites, que el Verde, el Nueva Alianza, y estos que también cuentan, sus votos también cuentan. Si no se hubiera unido el PRD, con sus votos sale también. Pero aquí es para ver quién tiene pues la sartén por el mango, es lo que yo pues veo, que es una lucha ardua. Y lo que tenemos que hacer, también lo dijo Einstein, si queremos algo diferente, tenemos que emprender algo diferente, no lo mismo. Y ahí tenemos, ¿no?, el artículo que es el 39, el pueblo tiene la soberanía y tenemos que hacer algo nuevo. Porque de verdad, yo veo desgraciadamente que hay mucha gente nefasta en Morena, y sin embargo ya son candidatos, ya, o presuntos candidatos, y que yo digo, ¿pero qué hicieron? ¿Qué han hecho? ¿Sí? Cuando nosotros que participamos desde las brigadas de defensa del petróleo, y conocemos a algunos que yo veo que no han hecho nada, más ahora que ya están siendo, es que tenemos que ser honestos, que están siendo impuestos, no que hayan preguntado, a pesar de lo que se les ha dicho. Es que mire, este no ha hecho nada, dame pruebas, ¿qué pruebas quieren? El mismo López Obrador nos dijo, los estamos acusando de corruptos, no de idiotas. Entonces aquí, ¿qué pruebas quieren? Sí, ya no confían en nuestra palabra. Sí confiaron en nosotros para hacer el trabajo, pero ahora en nuestra palabra no confiaron. Entonces dice uno, bueno, ¿ahora qué hago? Sí, porque los conozco de dónde son y con qué vamos a partir. Y como me decían desde que yo era niña que iba en la primaria, una manzana podrida pudre a los demás, claro. Y si va algo podrido en Morena, nos va a pasar lo mismo que en el PRD. Que todos los partidos. Sí. Okay. ¿Alguien más quiere o quieres contestar? Bueno. Ok, vale. Sí, bueno, yo le preguntaría, ¿cómo podemos vincular? Tampoco podemos negarnos y estar ciegos, no podemos, porque no tenemos opciones. Es importante confiar en este movimiento, porque no es solo López Obrador, es un movimiento social de inconformidad de mucha gente, pero entonces tenemos que seleccionar bien quiénes van a estar. Pero yo creo que sí hay que vincular todas las organizaciones civiles que existen, vincularlas, porque si no, así solos y divididos, con las opiniones divididas, como estaba ahorita lo que terminamos. Tenemos que tener una esperanza y una fe, pero tenemos que también escoger a las personas adecuadas.
pero pues pienso que si nos cerramos a ese círculo de que no se puede y que nunca vamos a poder, es como perder el miedo. Si tenemos miedo toda la vida, pues vamos a estar como ratones escondidos en nuestro rincón. Esa es mi opinión. Y si no, pues tenemos que salir y a luchar. Mi opinión sería que en todos los partidos hay corrupción, hay gente nefasta y también hay gente buena. Aquí el problema yo pienso que es la apatía de nosotros como ciudadanos, que los hemos dejado. Aquí nosotros ya tenemos que tomar nuestra responsabilidad como ciudadanos y exigirles que hagan lo que tienen que hacer. Y si no lo hacen, pues que renuncien. Pero nosotros ya tenemos que tomar nuestro papel para exigir, porque nosotros les pagamos. Entonces no se vale que nada más nos utilicen para las votaciones, nos reciben, como dicen, vi ahí una etiqueta, ¿no?, con alfombra roja, y votamos y nos dan una patada por el trasero y se llevan todo. Entonces nosotros como ciudadanos, a mí me da gusto, es la primera vez que vengo, me da mucho gusto ver a tanta gente ya tan interesada, porque esto está, ya es un hervidero de gente que ya estamos hartos, pero ya tenemos que pasar a actuar. Yo digo, marcho, me protesto, pero como dice la señora, no salimos de lo mismo, las marchas. Yo voy por un boicot, yo voy por un paro nacional, porque es como tenemos que parar ya esto para bajarlos del poder, porque ya no hay otra, o sea, la otra es una guerra, que no estamos preparados, que yo no quiero sangre porque tengo hijos. Entonces yo creo que es ya de veras tomar soluciones más enérgicas y no esperar a que haya más muertos. No hasta el 18. Yo quiero dar una opinión primera Pásenle acá, ¿no? Para desde que mi la profesión. La primera observación que puedo hacer es un plan interior, y es a partir de la lucha de clases una lucha interna también, y es lo que está sucediendo. Es decir, las emociones que atraviesan en cada uno a través de sus experiencias van determinando una depresión colectiva en algunos, y he escuchado mucho eso. Si dejamos avanzar un interno en depresión, no va a poder fluir en una movilización, en una serie de acciones. Para eso está el colectivo, porque contiene y ayuda. Otra es lo intersubjetivo con otras personas, el sentir de los otros, y los que podemos estar en un sentido más positivo es estar conteniendo a los otros y además enseñarles el camino. Lucha de clases significa también movilización en diferentes acciones, no específicamente una. Lo dice el aspecto económico, político, la política práctica que se hace aquí, la política profesional, y es un riesgo en el sentido humano que va a haber alguien que tenga ambiciones de poder y de dinero, pero no quiere decir que por ese que siente una ambición y pasar sobre los demás los debemos de dejar desde nuestro interior. Si nos sentimos obstaculizados, si nos sentimos derrotados desde antes, no va a poder funcionar. Entonces, internamente y externamente, a través del hacer, parte de lo que funciona mucho es hacer cosas, cuando, por pequeñas que sean, como esta, venir aquí, como asistir en otro momento a un plantón, como asistir a personas que están necesitadas, como ir a una u otra organización, pero confluyendo con una misma idea, un bienestar común, donde también haya una ideología definida y no vacilemos con nuestras propias ideologías, porque ahí es donde la manipulación mediática nos hace dudar de una forma exacta de conducirnos y conducir nuestro pensar y nuestras acciones. Es desde ese punto de vista que quisiera yo dejar esta opinión primero. Gracias. Gracias a ti. Voy a ser breve. Mire, nada más quiero decirle que usted ha mencionado que por la vía electoral se podría hacer los cambios que necesitamos y que todo el mundo, y de todo el mundo consciente de la situación.
yo creo que por la vía electoral no va a ser posible en este próximo y en varios, porque el PRI está completamente bien estructurado, bien, ya tiene el poder y eso le da la ventaja. Entonces yo creo que el PRI tiene sus cuadros que ya está haciendo desde hace mucho tiempo y ahora que tiene el poder lo está haciendo mejor porque tienen el dinero, tienen toda la estructura. Entonces lo que yo creo es que no vamos a ir por la vía electoral porque comprarían de nuevo los votos, como lo hicieron la vez pasada y toda la vida. Tienen el dinero y el poder. Entonces tenemos que hacer de otra forma o tenés que esperar varios sexenios más para poder tener el poder. El de Morena, que es ahora el político, ahora es el partido político. Gracias. Gracias. Fabián. Pásate, Fabián. Y Cospe. Bueno, yo dos cosas. Quiero diferir con todo respeto un poquito de Einstein porque de alguna manera, y es un poco lo que nos ocurre, hay un proyecto que viene avanzando con un discurso que proviene o que se sustenta, yo diría que en el nacionalismo revolucionario y progresista, incluso me atrevo a decir, que ha sido respetado tradicionalmente en México. Pero me parece que es un poco que ha conservado esta misma visión mucho tiempo y es momento de que cambie. Yo creo que lo que está cambiando es el escenario. Por eso digo que Einstein no necesariamente tenía razón. A veces lo que cambia es el escenario, ¿no? Y entonces me pregunto, bueno, este proyecto, ¿qué requiere cambiar para poder ser más atinado en el nuevo escenario? Y voy al segundo punto. De alguna manera, esta es una partida de ajedrez. Si le quitamos la parte pasional pues que nos preocupa y que nos hace nosotros mismos, podemos concentrarnos en una partida de ajedrez. Y yo diría, Peña Nieto hizo su cálculo, y en el cálculo que hizo están los procesos electorales. Digo, no quisiera entrar en detalles, pero casi quien inventó el proceso electoral en México es Schwarzfeld. ¿Y dónde tenemos a Schwarzfeld ahorita? Es decir, entonces eso forma parte de los cálculos. Ahora, esto no quiere decir que Peña Nieto sea, ya lo ha demostrado, un mago o una persona muy sabia o de plano muy inteligente. No, pero esto quiere decir que no controla la totalidad de la realidad. La cuestión es si nuestros cálculos son más adecuados, más atinados, más precisos que los cálculos de Peña Nieto. Y en ese sentido, mi pregunta es, bueno, el proyecto que enarbona Morena, ¿qué cálculo está haciendo de las transformaciones en el escenario en relación a la crisis económica, en relación a los coletazos o la ambición de Estados Unidos sobre el petróleo, los recursos, el agua, la electricidad, en el maltrato de Estados Unidos a la población mexicana y latinoamericana en general? ¿Qué cálculos se está haciendo de toda la transformación que está viviendo el planeta en relación a la ecología, en relación al poder avasallador de las transnacionales como las mineras? ¿Qué cálculo estamos haciendo de esto? ¿Qué opinión tiene Morena respecto a la renuncia? Además de que es un corrupto, pero ¿qué significado le damos a la renuncia del director de Banamex, por ejemplo? ¿Qué significado le damos a la renuncia del director de Citibank, por ejemplo? ¿Qué significado le damos al hecho de que el cuate de la Bolsa Mexicana de Valores esté en el consejo de Pemex? Es decir, podemos decir 1000 veces que son corruptos, podemos decir 1000 veces que han robado, etc., pero eso no nos lleva a nada.
Hemos escuchado una serie de comentarios ahí que quisiera centrar la atención en uno para hacer el cuestionamiento. Se critica la lucha electoral, pero yo creo que la lucha electoral es solamente una de tantas luchas que tenemos que dar. Es decir, si nos enfocamos única y exclusivamente a la lucha electoral, pues bueno, entonces nos conducirá necesariamente al fracaso. No, la lucha electoral complementada con todas las luchas que se están dando. Pero además, algo que mencionaba compañero, es la unidad. Pero no es una unidad mecánica, no es una unidad donde vayamos en forma subjetiva o en el voluntarismo. No, es una unidad como categoría filosófica. Es decir, que tenemos que buscar las coincidencias y dejar de lado las posibles divergencias, teniendo bien presente, identificando bien quién es el enemigo fundamental. El enemigo fundamental ahorita no es Morena, no es algunas gentes que están incrustadas en Morena. No, hay que ver quién es el enemigo fundamental para poderlo identificar y en él sí centrar toda nuestra energía de lucha. Sin duda alguna tendremos muchas dudas al respecto a Morena, pero que habrá que darle el beneficio de la duda. Pero yo he escuchado en contra de Morena, pero no he escuchado en contra de los dos nuevos partidos que también han dado registro y que son de ultraderecha, y que ellos sí son parte fundamental de los enemigos. Ahora bien, bajo este esquema donde el país prende en alfileres, la situación es tan grave, tan crítica, que basta encender un cerillo y esto explota. ¿Qué pasaría si esto sucede? Yo creo que también la unidad, pero tratar de englobar o de conformar hombres y mujeres que sepan conducir a este país. Pongo un ejemplo ahí, que el país pende de un péndulo y este está yendo cada vez más a la derecha. Va a llegar un momento que ya no da más la cuerda y se va a venir con una velocidad vertiginosa. ¿Qué vamos a hacer si no hay alguien que detenga ese péndulo y lo guíe por el camino correcto? La correlación de fuerzas en este momento no es a favor del pueblo. Si se da un estallido todavía más grave como el que tenemos, seguro que la correlación de fuerzas, porque la correlación de fuerzas no está a nuestro favor, nos va a perjudicar más al pueblo. Si hoy no tenemos casi nada, bueno, seguro que los gringos están prestos y dispuestos ahí para dar el zarpazo y todavía más dominarnos. Creo que debemos buscar la unidad donde hay coincidencias. Insisto, dejar las divergencias a un lado. Ya llegará el momento en que las retomemos ahí y tal vez tengamos que discutirlas y analizarlas, pero por el momento, hoy, no es únicamente, no se trata únicamente de Morena, etcétera, se trata del país, se trata del futuro del país, que casi ya no tenemos, se nos está escapando el país de las manos, se nos está diluyendo. Ahora bien, cierto, y es a donde va el cuestionamiento, ¿qué perspectivas tiene Morena ante los graves problemas que tenemos? Hay que ver cuáles son sus planteamientos, cuál es su opinión en torno a los graves problemas. Sin duda, yo creo que aquí los que estamos presentes no coincidiremos al 100% en sus planteamientos, pero yo creo que sí hay uno en lo que coincidamos. Yo creo que habría que irnos a un solo dirección. Es lo que quiere el gobierno, es lo que quiere el sistema, que nos pulvericemos, que nos dividamos aún más. Y yo doy la razón aquí al gobierno cuando decía que lo mismo sí nos da resultados. Mire, cuando estamos unidos, y tenemos los grandes ejemplos en el país, salimos victoriosos. Y es lo mismo. Y cuando estamos pulverizados, divididos, la derrota es eminente. Necesitamos forzosamente
la unidad. Gracias. Compañeros, nuestra querida patria vive momentos dramáticos. Nos llena de horror las noticias que vemos diariamente en los periódicos: asesinatos, secuestros, etcétera, etcétera. Porque las normas que rigen a este gobierno es la corrupción y la impunidad. El pueblo en general, y ustedes, igual que nosotros, platicamos con ciudadanos, hay descontento, hay malestar en la inmensa mayoría de mexicanos, pero demuestran su descontento, maldicen al gobierno, pero hasta allí quedan las cosas. Falta organización. Yo estoy de acuerdo en lo que nos ha dicho Toño Almazán, en que hay que agotar, porque no hay otras condiciones, sino agotar el camino político electoral. Pero debemos recordar dos cuestiones: el poder económico que tiene esta mafia que está en el poder, que maneja la propaganda, que maneja los aparatos publicitarios, que maneja muchos foros, que maneja los títulos que le han dado al presidente de la República como estadista mundial, o al secretario de Economía como el ministro del año, etcétera, etcétera. Es decir, el poder fáctico, el poder de propaganda para engañar a la gente. Por otro lado, la fábrica de pobres les ha dado un magnífico resultado. Empobrecen a la población para que cuando lleguen las elecciones, a través de una cantidad de dinero o a través de una despensa o de unas láminas, etcétera, votan por ellos. Y tienen asegurada, como se ha dicho aquí, la mayoría en el Congreso de la Unión. Y no hay que olvidar que la ley ha sido modificada para reelegir, no continuamente, pero sí en el siguiente periodo, a los diputados y senadores. Y como tenemos a un estadista de nivel mundial, inteligente, capaz, audaz, etcétera, etcétera, como buen títere de la televisión, pues hay que modificar la ley teniendo a la mayoría en el Congreso para que haya reelección en la presidencia de la República. Mi especulación no está, pienso yo, alejada de la realidad, pero para allá van las cosas. Para allá van las cosas, compañero. Entonces, pues, la situación que está viviendo nuestro país, producto de la política neoliberal que se aplica desde 1982, y que lo he comentado en otras ocasiones, no es sino el pronóstico que dio el secretario de Estado en 1924, cuando se discutía cómo asegurar los gobiernos de América Latina. En algunos lugares el golpe de Estado, en otros imponer a determinados candidatos, pero cuando se llegó la discusión a México, Richard Lansing, secretario de Estado, dijo: no, México es el país más fácil de conquistar. ¿Cómo? Dominando a una sola persona, al presidente de la República. Y bastará con abrir las puertas de las universidades, de nuestros centros de enseñanza, a aquellos jóvenes mexicanos inquietos que coinciden en que el modo de vida norteamericano es el mejor. En 1982 se vio que se cumplió ese pronóstico. Miguel de la Madrid, Harvard. Salinas de Gortari, Harvard. Cedillo, Yale y
y Harvard también. Claro, ya encarrerados, fue muy fácil que la Coca-Cola impusiera a Vicente Fox y después a Calderón. Pero en fin, compañeros, el hecho es que el neoliberalismo ha causado el daño extraordinario a nuestro país. Si vemos todos los renglones, la naturaleza, cómo ha sido destrozada por la minería, por ejemplo, qué cantidad de selvas mexicanas han desaparecido, se afirma que se ha perdido más del 42% ya de nuestras selvas y bosques. Una cuarta parte del territorio mexicano ha sido ya a las concesiones de las mineras, de tal manera que en poco tiempo vamos a ser extranjeros en nuestra propia tierra. Esta Cámara de Diputados ha aceptado la venta de las playas de tal manera que en muchos lugares los mexicanos ya no pueden disfrutar del mar. Y así, si vemos cada renglón, para no hablar de las condiciones de la clase trabajadora, de los campesinos, de los indígenas, es decir, México está viviendo una de las etapas más dolorosas de la historia moderna. Y así podríamos seguir comentando, pero sí le quiero subrayar lo siguiente. El objetivo fundamental es, por parte del gobierno norteamericano, hacernos prácticamente una colonia más de los Estados Unidos de Norteamérica. El periódico nos da cuenta de un estudio, un informe que se llama América del Norte, hora para un nuevo enfoque. Este informe lo presentó David Petraeus, exdirector de la CIA, y antes de eso comandante de las fuerzas estadounidenses de Afganistán e Irak, y Robert Zoellick, expresidente del Banco Mundial y presidente de asesores internacionales de la Goldman Sachs. En fin, dos ejemplares preciosos de la política norteamericana. Pero lo que dicen es lo siguiente, y no voy a relatar todo porque es largo, pero se demuestra cuál es la verdadera intención del gobierno norteamericano. El informe ofrece una serie de recomendaciones para lograr esta mayor integración, para fortalecer la posición política y económica de Estados Unidos en el ámbito mundial. Habla también de que las otras reformas estructurales, incluidas las de telecomunicaciones y educación, no solo están en el interés de México, sino en el de Estados Unidos. Más adelante, elogió el logro histórico de Enrique Peña Nieto en la aprobación de las 16 reformas en un solo año, e indicó que los beneficios de cada una podrán tomar tiempo, pero que en energía, por ejemplo, las principales petroleras ahora participarán en México, de estar fuera por muchos años, y México se va a beneficiar enormemente, pero claro, también las empresas petroleras que están basadas aquí en Estados Unidos, dice el señor Petraeus. Y no quiero relatar más, compañeros. Lo que quiero, para sintetizar esta noticia, es de la subordinación con la sucia colaboración del gobierno norteamericano, la subordinación de nuestro país al gobierno norteamericano y a las grandes transnacionales. Pero Toño Almazán ha dicho dos cosas muy importantes. Es urgente unificar la lucha, un frente unido que vaya levantando las demandas. Y creo que eso es fundamental, la unidad de las fuerzas democráticas y patrióticas, de aquellas fuerzas que no queremos ser una estrella más en la bandera norteamericana. Una unidad
sin sectarismos, sin protagonismos, sin eliminar a unos porque haya una diferencia secundaria. Si estamos de acuerdo en lo principal, que es salvar nuestra patria, salvarla de estos traidores, creo que eso es motivo suficiente para que trabajemos unificadamente y sobre todo organizadamente, porque como decía yo, creo que somos millones y millones de mexicanos los que no estamos de acuerdo en que nuestra patria sea una estrella más en la bandera norteamericana. Muchas gracias. La última participación para que ya pueda hablar. Aunque se ha dicho que por la vía electoral no sería la solución para resolver lo que hay en el país, pues yo considero que sí es en parte porque nuestro gobierno se basa en eso para llevar a cabo todo lo que sucede, porque y de antemano sabemos que precisamente es el partido del PRI, y ahora los pequeños partidos que hay, lo único que van a hacer, que se dicen disque de izquierda, van a unirse al PRI y al PAN para darle la torre a Morena, porque Morena es nuestra única esperanza, ya la que tenemos. Ahora, pues yo digo que ya una cosa más rápida que podríamos hacer es secuestrar a los medios de comunicación, sería uno de los primeros pasos a seguir. Y pues de antemano sabemos que ya perdimos la soberanía, porque no estamos titubeando en que van a privatizar, que vamos a perder, ya perdimos todo, ya no tenemos nada. La verdad es de que aunque esté velado, pero no tenemos nada, todo nos lo robaron estos gobiernos que vendepatrias, que como decía el compañero desde el 82 son unos vendepatrias, y finalmente, ¿por qué habríamos de nombrar con tanta ceremoniosidad que el presidente Enrique Peña Nieto, cuando es un espurio, que ni siquiera es nuestro presidente, qué presidente ni qué nada, si lo impusieron, entonces ¿por qué lo habíamos de nombrar con tanta ceremoniosidad? El presidentucho es el fulano de tal ese, porque eso es, ¿sí? Entonces yo creo que el ejemplo de lo que va a suceder en el país nos lo están dando los estudiantes, ¿sí? Porque los demás hemos sido tibios, nos han dado en la torre a varias dependencias. Yo soy maestra, la Secretaría de Educación Pública está a punto de que le suceda lo mismo que le sucedió al SME, ¿sí? Y así por el estilo va a ir el ISSSTE, va a ir el Seguro Social, y que es todo para privatizar, para que nos quedemos con una mano atrás y otra adelante. Gracias. Bueno, quiero agradecer todas las participaciones. No voy a debatir y ahorita voy a explicar por qué. Este es un buen mosaico de lo que sucede a nivel nacional. Aquí tenemos desde visiones y niveles de conciencia que expresan descontento social, exposiciones excelentes como la del camarada Manuel Fernández desde una óptica nacionalista, revolucionaria y antiimperialista. Aquí tenemos como parte de ese descontento social niveles de rechazo a la lucha político-electoral, etc. Ese es el país. Es decir, un enorme descontento social que bulle, que se expresa sin cálculo alguno, de repente en cierta localidad por un problema muy específico particular. ¿Cómo hacer para darle unidad a esas luchas? Me parece que lo primero es no considerar a Morena como el enemigo a vencer. En el 68 el enemigo a vencer era el Partido Comunista de México. Lo digo porque me tocó vivir. Ese era el enemigo a vencer. Lo veían atrás de cada piedra que el gobierno se encontraba en su ruta. Ese es comunista. Y ahora parte de esa campaña para que no avance ese proceso unitario es querer ubicar a Morena como si fuera el enemigo a vencer. No.
a los compañeros que aquí he escuchado hablando de que la vía político-electoral no es la opción, tampoco he escuchado cuál es la otra vía. Quien más ha apuntado para una solución o una salida política es hablar del paro cívico nacional. Yo vengo del 68 y esa propuesta la he compartido durante algunas decenas de años. Paro cívico nacional. Se lo planteó en su momento la tendencia democrática del Suterni. Se lo plantearon después, en los años 70, organizaciones revolucionarias como el PRT y doña Rosario Ibarra de Piedra. El problema no es la propuesta, porque en todo caso lo que implica una propuesta es concitar un nivel de conciencia de clase y proyectarla para derrotar al enemigo. Porque todas esas experiencias no es que hayan fracasado, porque de ahí también algunos toman la falsa tesis de que como no prosperó, como no fue más allá de realizarse en algunas ciudades de la República o en algunos centros de trabajo, entonces esa opción está cerrada. No, lo que estamos hablando son de demandas que unifiquen, de demandas que le den perspectivas a las luchas. Y la más elemental es ser solidario con las luchas que se nos vayan presentando, en donde estemos, en donde participemos. Y hay muchas luchas, por lo menos para los que viven en el Distrito Federal. Aquí estamos hablando gente del Distrito Federal. El problema es cómo las unificas a nivel nacional. Y en ese punto yo no he escuchado una opinión contraria a lo que he señalado como la necesaria unidad de todas las luchas. Creo que eso lo compartimos todos, más allá de lo político electoral. Morena es un partido, movimiento. Cuando se funda Morena hay una discusión muy fuerte en torno a que si se optaba por la vía político-electoral o se continuaba en las vías de un movimiento como es su nombre, Movimiento de Regeneración Nacional. Y se optó en una discusión que no ha concluido por la vía político-electoral. Se optó por la vía político-electoral. Y eso tiene que ver también mucho con el nivel de conciencia de nuestra gente, de lo que piensa, no nosotros, que tenemos una idea más desarrollada de ese descontento social, sino lo que piensa el conjunto del pueblo de México. Y ahí con ellos no se ha agotado la vía político-electoral. Pero vamos a suponer que aquí nos ponemos de acuerdo y decimos no a la vía político-electoral. ¿Cuál es la otra vía? Porque el problema de fondo es arrebatarles el poder a la oligarquía pro-yanqui. Ese es el problema de fondo. Aquí nadie se atreve a decirlo y yo se los voy a plantear. Los que dicen que no a la vía político-electoral muy adentro están pensando en la lucha armada. No, en la desobediencia civil, exacto. Ya se ha planeado en la desobediencia civil, no lucha armada, no somos capaces de protestar afuera del Senado, que va a querer lucha armada. Desobediencia civil que ya nos las han planteado muchas veces. ¿Qué es la desobediencia civil pacífica? Y aquí me siento autorizado para hablar del tema, porque eso es lo que hemos hecho como electricistas en los últimos 5 años. Todas las vías que se plantean de la desobediencia civil pacífica como trabajadores de lucha la hemos agotado. El problema va más allá de la simple consigna, que luego hablamos de ella pero no la aplicamos. Ese es el problema de fondo. Pero muy bien, pensemos en un país, en una serie de movimientos con desobediencia civil pacífica. ¿Qué no es lo que estamos haciendo? ¿Qué no es lo que estamos intentando? Aquí en la Ciudad de México, en Guerrero, en Oaxaca, fundamentalmente en el sureste del país, no es lo que estamos haciendo. Y alguien piensa que por esa vía de resistencia civil pacífica vamos a derrocar a los vendepatrias. Es que hay que pensar con todas sus implicaciones y consecuencias cuando planteamos y decimos no a la vía político-electoral. Es que lo lograron ya en Argentina, en Perú, ya lo lograron.
Ya tenemos esos ejemplos con desobediencia civil, salir, bloquear y todo. Hubo muertos, pero hubo eso. Deja que termine Sí, la idea y luego porque vamos yo a una creo que segunda ronda. Está bien, por eso decía yo, no vengo a debatir, vengo a escuchar, Así es. vengo a tratar de avanzar en esa maraña de ideas que tenemos, en los cuales se expresa ese descontento social. Y vengo, por supuesto, a poner el mayor acento a alguien que, como yo, no nació en lo político electoral. Mi vida ha sido dedicada a la lucha sindical, a la lucha obrera fundamentalmente. Y curiosamente ahora estoy en Morena, porque desde mi perspectiva esa vía se tiene que agotar. En el marco, por ejemplo, de la geopolítica que nos comentó ampliamente mi camarada Manuel Fernández, que no es cualquier camarada, él fue secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y bastante sabe del tema. En esa vía geopolítica, ¿alguien piensa que por la vía de la desobediencia civil y pacífica exclusivamente vamos a derrotar a un régimen pro-yanqui, más en la perspectiva de planes de integración vía protectorado o vía colonia, que es lo que está atrás de todas esas iniciativas que ellos han desarrollado? Y la que más conozco, que no está agotada, es la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, en donde está visualizado mucho de lo que estamos sufriendo en el momento actual, aunque ya no se habla de este tema. ¿Por qué? Porque prefirieron retirar ese cúmulo de documentación cuasi secreta para poder mejor desarrollar sus planes. Pero hoy estamos en esa perspectiva de integración como perímetro de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica, más allá de las fronteras del Río Bravo. Estamos hablando de una porción muy importante de lo que actualmente es América Latina. Y por supuesto, México no es Argentina. A mí no me parecen justas las expresiones y comparaciones de lo que sucede en otras luchas a nivel internacional, porque muy bien hicieron todas esas movilizaciones para quedarse con Cristina. El mejor ejemplo que tengo a la mano para lo que estamos planteando desde el punto de vista de la organización, por ejemplo, es Cuba, por ejemplo, es Venezuela, por ejemplo, es Bolivia. Y mi pregunta es, ¿ahí ha sido por la vía exclusiva de la desobediencia civil pacífica? Empezó por el agua, por la desobediencia. Sí, claro, como todos nosotros, pero mi pregunta es, entiendan a fondo, la compañera que ha insistido mucho en el tema, ¿es solamente por esa vía o no fue también por la vía político-electoral? Vaya, Fueron combinados. Evo se acaba de reelegir para un tercer periodo. Maduro viene de un segundo. ¿Y Cuba? En Cuba agotaron todas las vías de lucha. En su momento la guerrilla en la Sierra Maestra y después en las ciudades el triunfo político electoral. Ayudados por México. Ayudados por México, en su momento por el bloque de países socialistas, de la Unión de Repúblicas Socialistas, etcétera, etcétera. Lo que quiero poner en la mesa, compañeras y compañeros, es consideremos el conjunto de las luchas. Agotemos el conjunto de las luchas sin excluir la vía político-electoral, sin excluirla, avanzando en un frente de unidad de acción. Eso es muy sencillo, no requiere de una discusión teórica política, de principios, si es político electoral o no, y que de qué sirve luchar por esto, si finalmente van a hacer fraude. No, en lo más elemental es no dejar ninguna lucha aislada, en donde esté cercana a nosotros, y en el mayor de los esfuerzos, aunque no estemos en el Distrito Federal, compartiendo el conjunto de esas luchas. Y eso es lo que está haciendo Morena. Alguien dijo aquí que estaba concentrado en lo político electoral. Espérense tantito. Se ha ganado ya el derecho a una consulta nacional en torno al destino de los energéticos en México. Mi pregunta es a los que dicen que no es por la vía político-electoral: cuando tengan la boleta en sus manos, ¿la van a anular, la van a romper, se la van a llevar como recuerdo de que esa no es la vía, o van a cruzar
afirmativamente la pregunta en torno a rechazar la privatización del petróleo y la electricidad. Y en eso estamos concentrados. También, cuidado, no lo podemos hacer abiertamente en ciertos temas. Por ejemplo, el Politécnico. Pues es lo que están esperando para tener ubicado al enemigo a vencer. Así como era el Partido Comunista en el 68, si ubican que hay gente de Morena en la dirección de escuelas de ese conjunto heterogéneo de los estudiantes, pues entonces nos van a satanizar, nos van a descalificar y van a buscar el pretexto para reprimir al movimiento del Politécnico. Estamos apoyando a Morena, por supuesto, estamos apoyando a la SME, por supuesto, en la medida de las circunstancias y con el tacto político debido. Y con ello no quiero, por supuesto, excluir ningún esfuerzo organizativo. Desde mi perspectiva, y me lo ha tocado aquí, el movimiento de los indígenas chiapanecos es fundamental en este proceso. Al final, cuando el compañero dice bajo qué cálculo político de fondo, al final avanzaremos hacia lo que un teórico para mí muy relevante, Antonio Gramsci, decía un bloque social del conjunto de fuerzas y de movimientos desde una perspectiva anticapitalista. Pero si ustedes van con la gente a intentar elevar el nivel de conciencia hablando y poniendo por delante el tema del anticapitalismo, no van a encontrar mucha recepción, compañeros, porque tenemos un desnivel muy grande en los niveles de conciencia en nuestro país. Entonces, finalmente yo les agradezco mucho la atención a quienes hicieron intervención. Ya dije, no vine a debatir con ellas, vine a intercambiar puntos de vista, vine a intercambiar visiones diferentes que tenemos, pero bajo un mismo principio. Unidad en la acción, ninguna lucha aislada, y haciendo que este conjunto de conciencia, de niveles de descontento social, tenga una perspectiva de fondo. Y nos vamos a ver en la calle en los próximos días, ¿sí?, para impulsar, por ejemplo, la consulta nacional. Y nos vamos a ver en el 2015 cruzando una boleta, y nos vamos a ver como nos estamos viendo en la lucha en las calles, en los centros de trabajo, en los ejidos, en las escuelas. Ahí estamos, y esto es lo más importante frente al tema que intentamos desarrollar, los cálculos de Peña Nieto y la respuesta popular. Aquí está entre todos nosotros. Muchas gracias. Intervención no del tema, sino de otro tema que una compañera planteó al principio. Por supuesto, por mí encantado. Sí, es muy breve. Es en relación con el informe que daba una compañera de las actividades de los estudiantes. La compañera se refirió a que no pudieron asistir hoy los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas porque tuvieron un problema en una asamblea, etcétera, etcétera. Pero aquí quiero aclarar para que no se preste a confusión. En el Sindicato Mexicano de Electricistas hay un grupo de traidores que quieren liquidar al sindicato. Toño y yo, felizmente, estamos en la línea de defender al Sindicato Mexicano de Electricistas, que va a cumplir 100 años en el mes de diciembre. El otro grupo, dirigido por ustedes se imaginarán, un individuo que fue expulsado del sindicato por malversación de fondos, pues fue el que dirigió ayer un movimiento que destruyó instalaciones de la Secretaría del Trabajo y ha hecho desorden y medio, y les ha sacado dinero a los compañeros de la manera más deshonesta. Entonces, no es el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, la institución a la que defendemos, la que provocó estos problemas. Esos tipos van a recibir históricamente la condena de quienes estamos luchando por defender un organismo como el Sindicato Mexicano de Electricistas. Así es que yo quise hacer esta aclaración en vista de que nuestra compañera
muy amable, dio información amplia de las actividades de las instituciones educativas y mencionó que el sindicato no pudo asistir hoy a una manifestación, pero, repito, no es el Sindicato Mexicano de Electricistas, es un pequeño grupo mafioso, inmoral, corrompido hasta los tuétanos, el que causó todos estos problemas porque quiere seguir medrando a costa del nombre del Sindicato de Electricistas. Gracias, todos los medios. Bueno, pues ¿Por qué no agradecemos a todos. Los medios dicen que les ve. Salió un Yo el boletín, Alejandro Muñoz. pero ojalá tuviéramos Televisa, TV Azteca y los principales diarios. Si usted lee la jornada, ahí salió un boletín denunciando estos hechos y deslindándonos de ellos. Oigan, pues les damos las gracias a nuestro compañero. Y